Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de NTN 24. Gracias por su preferencia, por su compañía, como siempre. La invitación a que se comuniquen con nosotros a través de las cuentas de Twitter que ya conocen en NTN 24 y también mi cuenta personal, Joely Ramírez. Vamos a hacer un recorrido por las noticias más importantes hasta el momento. Ante las denuncias por hacinamiento y malos tratos a los migrantes en los centros de detención, el gobierno de Estados Unidos permitió el acceso a varios medios de comunicación a una de estas instalaciones en Texas. En las imágenes divulgadas se puede ver cómo un grupo de cerca de 200 niños migrantes es atendido como si se tratara de un plantel educativo. La preocupación crece, en especial en medio de quienes se oponen a Trump, así como las denuncias contra la administración republicana y las exigencias para que se ponga fin a lo que han calificado como un abuso a los menores indocumentados. Este miércoles, durante una audiencia en el Congreso en la que se discutió el tema, familiares de algunos niños que perdieron la vida tras estar recluidos en estos centros de detención rindieron su testimonio y señalaron que confían en Dios, que los legisladores tengan el poder de hacer el cambio para que los menores no sufran. Bienvenidos al paraíso. Así reza este cartel en la pared de un dormitorio. Adornos hechos a mano, a veces con la bandera de Estados Unidos, otros con las de sus países de origen. Actividades manuales que según estas imágenes tienen en su cotidianidad los menores de edad. Canchas de fútbol e incluso salones donde reciben clase. Parece un centro educativo, o por lo menos es lo que quiere hacer ver el gobierno de Estados Unidos, pues realmente es un centro de detención para niños migrantes en Texas. La razón por la que necesitamos el refugio es porque la capacidad de nuestro sistema de refugio se está llenando, dada la urgencia de llegada de niños sin acompañantes. Son antiguas instalaciones de un puesto petrolero que el gobierno adaptó para recibir a más de 200 menores de edad. Imágenes que contrastan con las múltiples denuncias sobre las malas condiciones en las que viven los migrantes en los centros de detención. Muchas veces hacinados dentro de una jaula solo con un cobertor térmico, además de recibir malos tratos. Sombra que se extiende a las cerca de 5 muertes de niños migrantes que estaban bajo custodia de la patrulla fronteriza desde diciembre de 2018. Algunos de los familiares de estos menores fallecidos tuvieron la oportunidad de exponer sus conmovedores testimonios ante el Congreso de Estados Unidos y pedir que se tomen acciones inmediatas para evitar que estas muertes sigan ocurriendo. Además de llamar la atención sobre la crisis en la frontera y casos como el de Oscar Martínez y su hija Valeria, quienes perdieron la vida el mes pasado cuando intentaban cruzar el Río Grande para llegar a la Unión Americana. Cuando yo estuve en detención en las jaulas, nos dieron una entrevista telefónicamente con los oficiales de Inmigración ICE. Después de la entrevista, el oficial de Inmigración de ICE me preguntó del por qué, para qué había venido a Estados Unidos. Yo le respondí que yo venía a sacar adelante a mi hija, pero ellos casi no nos dejaban hablar. Y él me dijo con estas palabras: tú sabes que este es un país de americanos, que mi presidente es Donald Trump y que te podemos quitar a tu hija y a ti te podemos encerrar en la cárcel. Entre tanto, se incrementa el miedo entre los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Según medios de comunicación, este domingo comenzarían las macroredadas de los agentes de migración y aduanas para detener a 2.000 personas que ya tienen órdenes judiciales de deportación. Organizaciones proinmigrantes temen que dentro de los operativos también sean detenidas personas sin documentos sobre las cuales no pesan órdenes de expulsión de la Unión Americana. Vamos a saludar en Tokio a Warren Binford, abogada, profesora de leyes y quien hizo parte del grupo de abogados que visitaron y denunciaron las condiciones precarias del Centro de Detención de Inmigrantes en Texas. Muy buenos días, bienvenida a la mañana. Muchas gracias. Hay denuncias de hacinamiento, denuncias que dicen que los migrantes y los niños son obligados a consumir agua no potable, es decir, la misma que utilizan para las posetas. ¿Cuál es la realidad de lo que usted vio en contraste con lo que se ha mostrado
en estas imágenes que el gobierno del presidente Trump permitió que se grabaran? Bueno, claramente lo que sucedió y junto con el equipo con el que fuimos en compañía de la patrulla fronteriza allí en Texas, claramente nosotros nos dimos cuenta y descubrimos que habían aproximadamente entre 100 y 200 niños en donde en ese lugar claramente nos dimos cuenta de las deplorables condiciones en las que se encontraban. Cuando nosotros vimos a todos estos niños allí reunidos, fue de alguna forma escandaloso para nosotros. Muchos de estos niños, diría que aproximadamente 100 de ellos eran muy jóvenes, claramente se veían muy asustados, muy preocupados y claramente estaban conmocionados por la situación que estaban atravesando, porque superaban las condiciones y también las formas en las que la patrulla fronteriza podría hacer algo por ellos también. Sin embargo, han sido separados desde muy jóvenes, hay unos que han estado más tiempo de lo que la ley lo permite. Cuando entramos y pudimos entrevistarlos y hablar con algunos de ellos, simplemente me rompí por dentro porque estaban hambrientos, sedientos. También reportamos que había una epidemia y algunos estaban en cuarentena. Nos dimos cuenta de que en ese lugar en el que nosotros fuimos, en ese centro de detención, las condiciones son de lo más desfavorables para ellos. Y no solamente para ellos, sino quizás también para todas las personas de su grupo familiar. Es por eso que nosotros expresamos nuestra preocupación y que hicimos hacer un llamado. Así que los niños capturados que están allí, en realidad están en unas muy malas condiciones. Son personas que están en grupos y claramente hay unos procesos de hacinamiento en donde están terriblemente enfermos algunos de ellos. Y podemos determinar de que estas enfermedades son un signo de lo que vimos, son un signo de lo que ocurre en ese lugar. Y claramente no quisimos hablar directamente con los medios porque preferimos ir directamente a las cortes, pero claramente los medios también informaron sobre la preocupación de todos estos abusos, que es lo que es, y son abusos por parte del gobierno de Donald Trump. Nosotros reportamos, luego de que se conoció la noticia, por supuesto, y ahí sí accedimos a hablar con la prensa una vez que ya fue confirmado, incluso por muchos políticos. Incluso hemos visto que muchos de estos niños han muerto, están muertos en custodia de las autoridades fronterizas de los Estados Unidos. Esto es, además de escandaloso, es muy preocupante. Expresamos una vez más nuestra conmoción por todo lo que está ocurriendo a manos de la patrulla fronteriza. Hay muchos de ellos que incluso deberían ser llevados a un hospital, pero en realidad es un trato horrible el que se le ha dado a estos niños y la administración de los Estados Unidos debería preocuparse por estos niños también. Ahora, se han registrado muertes de migrantes que han estado en reclusión, incluidos niños, como usted lo mencionaba, sin mencionar las afectaciones psicológicas por estar enjaulados por tanto tiempo, más la exposición a enfermedades, como usted hace unos momentos nos comentaba. Ustedes ya acudieron a las cortes. ¿Cuáles son las irregularidades o delitos que está cometiendo la administración Trump que ustedes están denunciando ya ante una corte? Pues bien, básicamente, obvio, hay niños que han muerto, por supuesto, por diferentes motivos, por fiebres, por gripas y por otras cosas que se han reportado, por supuesto, pero que están, y es importante resaltarlo, bajo la custodia de las autoridades federales. Es por eso que esto es en realidad muy preocupante. Cuando nosotros quisimos reportar todas estas cosas, no se nos permitió tomar muchas fotografías de algunos lugares en los que estuvimos y especialmente de estos niños. Las cortes claramente han recibido el reporte de las condiciones deplorables y la corte también ha dicho de que irán hasta las últimas condiciones porque esto es algo inaceptable. El gobierno, entre tanto, es escandaloso lo que dice porque también han dicho que los niños incluso pueden estar mejor que en sus países de origen y esta administración claramente no está siguiendo el Estado de Derecho al tener a estos niños en esas condiciones. Y además Pence va a acudir a un centro de detención en McAllen, Texas, el día de hoy. ¿Cuáles son las claves de esta visita? ¿Dónde tenemos que poner atención tanto los ciudadanos como los medios de comunicación? Porque tal vez
llegue a un lugar de ensueño, como si fuera un colegio, un lugar feliz para estos niños, cuando usted nos está hablando de una realidad totalmente diferente? Pues bien, el punto es que yo creo que deberíamos tener en cuenta las declaraciones de los niños. Esto sería muy importante y sería esencial y clave. Cuando el presidente Donald Trump fue electo, básicamente nosotros nos dimos cuenta de muchas promesas en contra de los migrantes y hoy en día eso es verdad, pero ¿bajo qué costo? Estamos viendo niños que están muriendo de hambre, que están muriéndose enfermos en los edificios y esto se está volviendo normal y creo que eso es lo más preocupante. Esto no tiene que ver con algo específicamente al lugar en el que fuimos. Estoy completamente segura que está ocurriendo a lo largo de la frontera en los diferentes centros de detención. La forma en la que el gobierno de los Estados Unidos los está tratando justo ahora es muy preocupante y da miedo, porque si ha llegado a hacer esto, entonces puedes empezar a pensar de que quizás pueden estar violando la ley internacional, los derechos de cualquier otra persona alrededor de todo lo que está ocurriendo. Y esto es algo crítico porque la gente de los Estados Unidos y también de todos los que hacen parte de esta administración no quieren darse cuenta de una realidad de que los niños están muriendo sin sus familias. Yo podría decir que cerca del 90% de los niños migrantes que llegan a los Estados Unidos bajo la custodia de las fuerzas y las autoridades fronterizas están en graves condiciones. Así que yo creo que incluso estos menores tienen que ser obviamente redistribuidos. Es necesario de que puedan estar bajo la custodia de su familia principalmente. Esto es algo inaceptable que no podemos seguir permitiendo y que una vez más va en contra de la ley de los Estados Unidos. Esta administración se ha mantenido siempre en esta línea dura en la que ha acusado a otros bajo un pretexto político. Es Warren Binford, abogada, profesora de leyes y quien hizo parte del grupo de abogados que visitaron y que denunciaron las condiciones precarias del centro de detención de migrantes en Texas. Seguramente la próxima semana también la estaremos buscando tras la cantidad de redadas que se prevén para este fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por compartir estos puntos de vista y lo que está pasando con los niños en el mundo. Gracias. Tener varios contactos contigo con el desarrollo de esta noticia. Y sobre estas redadas surgen al pueblo de los Estados Unidos a tomarse las calles en protesta contra estos operativos. En varias ciudades a través de la Unión Americana han sido convocadas nuevas movilizaciones de rechazo a la mano dura en materia migratoria de la Casa Blanca. Vamos a Nueva York con Alejandro Rincón, que tiene toda la información. Muy buenos días. Adelante, Alejandro. Hola, feliz viernes para todos. Ser expulsado de los Estados Unidos es un concepto, una idea que está permanentemente en la cabeza de los inmigrantes sin papeles a través de la Unión Americana. Esa preocupación, ese temor ahora mismo pasa por un nuevo pico de incertidumbre. Se ha visto incrementada justo por lo que se dice o se reporta incluso desde ahora viernes que está teniendo lugar en el estado de Florida, ante este nuevo capítulo dentro de lo que se conoce ya como la saga de mano dura de la administración Trump en contra de los inmigrantes indocumentados. Es justamente por la incertidumbre adicional, por el miedo y en particular por el temor a la separación de familias que para las próximas horas se han convocado reacciones en defensa, en denuncia y sobre todo en reclamo de que no haya separación de familias y que se busquen alternativas para reducir el temor incrementado de la población inmigrante indocumentada en los Estados Unidos. Y para tal efecto, hoy han tenido lugar varios llamados a la protesta, en particular, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York a través de una vigilia que tendrá lugar en la noche de hoy, aproximadamente como las 7 de la tarde, hora local, con el objetivo de hacer esta vigilia con luces en reclamo de protección para las familias inmigrantes y sobre todo para los inmigrantes indocumentados que son ahora el blanco de esta dura acción de la administración Trump. En el transcurso de la semana, el director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, Ken Cuccinelli, admitió que los agentes de la Agencia de Aduanas y de Control Fronterizo de los Estados Unidos o la Policía Migratoria ICE tiene incluso órdenes para capturar hasta 1 millón de estas personas que han infringido la ley migratoria de los Estados Unidos. Sin embargo, Ken Cuccinelli admitió adicionalmente que ahora no hay la capacidad suficiente para
pueda aprehender a tanta cantidad de inmigrantes indocumentados. Es por esta razón que otras fuentes de la administración Trump han anticipado que solo habría alrededor de unas 2.000 de capturas en por lo menos 10 grandes operativos o mega redadas a través de todo el país. Por ahora, pues hay incertidumbre, está por verse finalmente cuál es el producto de esta nueva saga de mega redadas en contra de migrantes indocumentados, mientras están pues obviamente activándose las voces de protesta y de denuncia en contra de la administración Trump. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. 24 en el lugar de la noticia con Celia Mendoza, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien ha seguido minuto a minuto estos acercamientos en Barbados. Muy buenos días, Celia. Gracias por estar con nosotros. Adelante con la información. Así es, Joely, seguimos monitoreando qué pueda suceder en los próximos días. Esto después de que el gobierno de Noruega asegurara que se mantiene una mesa de conversación y negociación que será continua y expedita y que se tratarán de llegar a acuerdos consensuados entre las partes bajo un marco constitucional. Ya sabemos el día de hoy que la situación fue difícil, de acuerdo a Héctor Rodríguez, quien es uno de los miembros del equipo negociador de Nicolás Maduro y tuvo la oportunidad de regresar a Caracas el día de ayer y por medio de una alocución con el presidente en disputa se refirió a los diálogos sin dar mayores detalles y eso lo especificó Nicolás Maduro asegurando que de acuerdo a la estructura y el mecanismo de Oslo no pueden dar detalles específicos acerca de lo que se ha dialogado para que la mesa pueda retomarse en cualquier momento. Y durante estas declaraciones indicaba que habían tenido momentos difíciles, que iba a ser mucho trabajo, pero también dijo que tenía el sentimiento de que las cosas iban a avanzar y que se iba a dar un desarrollo positivo en ese diálogo de paz, como él lo categorizó. Mientras tanto, el señor Stanley González, quien es uno de los miembros del equipo negociador del gobierno interino de Juan Guaidó, expresó que están dispuestos a seguir trabajando para que los venezolanos puedan tener un desarrollo positivo tras estos diálogos. Ahora, el otro punto que ha sido fundamental es que están en un periodo de consultas. Se habla de la posibilidad de que se pueda retomar las jornadas de encuentros cara a cara, inclusive la próxima semana, donde se realizarían. Esto es algo que no se ha confirmado. Fuentes cercanas hablan de regresar aquí a Barbados e inclusive que algunos todavía siguen aquí en Barbados. Mientras tanto, otro de los puntos que estaría siendo importante es cuándo se terminaría esta negociación. Se habla de 12 meses para establecer las elecciones, pero la negociación en sí, la oposición está presionando para que se dé lo antes posible y que se puedan dar resultados concretos. En este caso estaríamos hablando de un periodo, según las fuentes que se han consultado hasta el momento, de unas 6 semanas. Sin embargo, el gobierno de Noruega asegura que mantendrán estos diálogos hasta que sea necesario, pero con esta palabra que ha sido clave durante estos últimos días y es expedita, algo que ellos buscan se haga dentro de ese marco. Ahora, algo que va a ser clave es cómo manejar las tensiones internas que se presentaron durante esta semana. Ya lo habíamos reportado, se debía tensión en la mesa de conversaciones y ya sabemos que dos de los temas que generarían esa tensión es Michelle Bachelet y las sanciones. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la isla de Barbados para NTN 24 en el lugar de la noticia. Regreso contigo. Gracias, muy buen día. Y la diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, Adriana Pichardo, denunció que el mayor general y exministro de Interior de Justicia de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, está en huelga de hambre desde el pasado lunes 8 de julio. Rodríguez Torres es uno de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro y se encuentra en la cárcel especial de Fuerte Tiuna. En Caracas, Oliver Fernández tiene toda la información. Muy buenos días, Oliver. Un buen día, Joely. Un gusto saludarte como siempre desde la capital venezolana. Así es, esta denuncia trascendió este jueves. Supuestamente el exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Eduardo Rodríguez Torres, se encuentra en huelga de hambre desde el pasado lunes. Vale destacar, Joely, que esta es una cárcel nueva que supuestamente fue construida hace pocos meses, en la que también está el general Baduel y el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano. Al parecer, esta huelga de hambre comenzó por los maltratos presuntamente que se les han dado a las personas que se encuentran allí recluidas. Supuestamente también el coronel Hanover Guerrero es el encargado
supuestamente de torturar a los presos políticos en este recinto, y ha tratado de obligar a Miguel Eduardo Rodríguez Torres a ingerir alimentos violando el convenio de Malta. Así lo ha denunciado la diputada Adriana Pichardo. Pero también es importante recordar, Joely, que el mayor general Miguel Eduardo Rodríguez Torres fue el creador de la tumba. Él fue ministro con el gobierno de Nicolás Maduro. Y también fue el que allanó los campamentos de los estudiantes el pasado 8 de mayo del año 2014, en la que comenzaron los presos políticos, los estudiantes presos políticos en Venezuela. Es importante recordar esto y, por supuesto, vamos entonces a ver qué fue lo que dijo la diputada Adriana Pichardo. El mayor general Miguel Rodríguez Torres se encuentra en huelga de hambre desde el lunes en la cárcel especial de Fuerte Tiuna, donde se encuentra secuestrado junto al general Baudel, el diputado Zambrano y el general Val Saliota. El coronel Hanover Guerrero es el encargado de torturarlo, ha intentado hacerle ingerir alimentos por la fuerza de varias oportunidades, violando lo dispuesto en la Declaración de Malta, pero no lo ha logrado a pesar del grave estado de salud en el que se encuentra Rodríguez Torres, quien ha perdido 14 kilos y se encuentra amarrado a su cama con una sábana, resistiendo a la tortura y exigiendo el respeto a sus derechos y a los de sus compañeros secuestrados allí. Basta ya, exigimos respeto a los derechos humanos. Joely, ante la propuesta de un diálogo permanente que salió de Barbados este jueves, pues la fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional fijará posición el día de hoy. Ha dicho que un diálogo permanente suena infinito para los venezolanos frente a una crisis que lamentablemente ha cobrado la vida de decenas de ciudadanos. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver. Un gusto saludarte también. Vamos a hacer la primera pausa en la mañana. Cuando regresemos, más sanciones para el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y varios de sus funcionarios. Esa es la exigencia de varios senadores de Estados Unidos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en la mañana de NTN 24. Vamos a hacer un recorrido por las noticias más importantes hasta el momento. Más sanciones para Daniel Ortega y varios de sus funcionarios. Esa es la exigencia de los senadores estadounidenses, Bob Menéndez y Ted Cruz, al secretario de Estado Mike Pompeo. Mediante una carta, los legisladores piden al gobierno de Donald Trump endurecer su postura frente al régimen de Nicaragua. Menéndez y Cruz piden medidas para el presidente Ortega y algunos de sus colaboradores señalados de violar los derechos humanos de los ciudadanos y de silenciar a sus críticos. Bolivia confirmó la muerte de una tercera persona a causa del llamado arenavirus. Se trata de un médico que había tratado a la segunda víctima hace menos de un mes. Las autoridades permanecen en alerta desde mayo, cuando se registró el primer fallecimiento. Según las primeras investigaciones, es un virus que es transmitido por un roedor y produce síntomas como fiebre alta, dolores musculares y hemorragias internas. Respecto del tipo específico de arenavirus que está causando estos casos, las autoridades bolivianas y expertos estadounidenses están realizando las muestras, pero todavía no confirman de qué tipo se trata. El precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió contra el presidente Donald Trump. El político aseguró que el actual mandatario arruinó la reputación de la Unión Americana ante el mundo. Además, calificó de errática y extrema la política exterior de la actual administración. Donald Trump socava nuestras alianzas democráticas al tiempo que abraza a dictadores que apelan a su vanidad. Y no se equivoquen, el mundo ve a Trump como lo que es: falso, mal informado e impulsivo. Y a veces corrupto, peligrosamente incompetente e incapaz, en mi opinión, del liderazgo mundial y del liderazgo de este país. En Francia, el ministro de Ecología, François de Rugy, está en el centro de una polémica. El funcionario fue acusado públicamente por un medio local de ofrecer lujosas cenas privadas durante su cargo como presidente de la Asamblea Nacional. En una serie de imágenes divulgadas y fechadas de finales de 2017 y principios del 2018, aparece el ministro junto a su esposa en un lugar exclusivo con grandes langostas y botellas de vino valoradas en 500 euros. El funcionario se defendió.
¿Le sorprende que la langosta pueda ser enviada a la Asamblea Nacional? No me gusta, no la como. Tengo intolerancia a los mariscos. De hecho, desde entonces alguien que trabajaba para la Asamblea Nacional me envió amablemente una invitación a comer langosta, por supuesto, junto a mi esposa. Pero la gente dice que yo soy el que las pide. No me gustan las ostras, no bebo champaña, odio el caviar y sin embargo, ¿ven todos los rumores que se propagan sobre mí? Vamos a España, donde se acerca la fecha para la sesión de investidura en la que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, deberá pedir la confianza a la Cámara Baja para ser ratificado como jefe del Ejecutivo. Hasta ahora las negociaciones no han dado ningún resultado y se encuentran en punto muerto, sobre todo por la insistencia del partido Podemos de Pablo Iglesias de pedir ministerios a cambio de apoyo a Sánchez. Nuestro periodista en Madrid tiene toda la información. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día, desde el Palacio de la Moncloa, la portavoz del gobierno, el presidente Pedro Sánchez, insistió en que este país necesita ya formar un gobierno lo antes posible, es decir, este mismo mes y el 22 y 23 de julio, que son los días que se han acordado en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez se enfrente a su sesión de investidura. El gobierno de Sánchez volvió a criticar desde el Palacio de la Moncloa la intención del partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, de conseguir varios ministerios a cambio de su apoyo a esa investidura de Sánchez, situación que es nuevamente criticada por el gobierno socialista porque consideran que lo primero es acordar una serie de asuntos programáticos antes de ponerse a hablar de sillones. Escuchemos a la portavoz del gobierno. ¿Desde qué perspectiva la izquierda, a lo largo de toda la historia de este país, ha empezado a una negociación empezando por los nombres que tienen que ocupar las sillas del Consejo de Ministros? No se ha visto nunca. Eso no se ha visto nunca, nunca. ¿Es que acaso a la ciudadanía de este país le interesa más cómo se llama el que ocupa la silla que la política que va a hacer? Por lo tanto, nosotros tenemos, como digo, toda la maquinaria preparada, toda. Incluso hemos previsto la metodología. Es decir, oiga, vamos a empezar por lo importante. Empecemos por construir el edificio. Empecemos por construir el edificio. Frente a eso, ¿qué tenemos en el otro lado? ¿Qué tenemos en el interlocutor? No hay nada sobre la propuesta programática. No es cierto que esa propuesta programática sea un corta y pega, como yo he oído. No lo es. Televidentes de la mañana, lo cierto es que hasta este momento el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tiene los apoyos suficientes para ser investido como presidente del gobierno, situación que acerca cada vez más la posibilidad de nuevas elecciones. Si este 22 y 23 de julio el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no consigue mayoría absoluta, es decir, 176 votos, se deberán esperar 48 horas después para que se someta a una segunda votación en donde necesitará más votos positivos que negativos. Esa situación tampoco es probable que se dé porque no tiene los votos suficientes. Si no lo consigue, el reloj de la democracia sigue corriendo y en un plazo máximo de 2 meses debería haber un nuevo intento. Si tampoco logra superarlo, deberán convocarse a nuevas elecciones. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Gracias por continuar con nosotros en la mañana de NTN 24. Les damos la bienvenida a esta segunda parte del programa 856 en Bogotá, Quito, Lima y Ciudad de México. Vamos con otras noticias al momento. Alerta en Luisiana por la tormenta tropical Barry, que podría tocar tierra como huracán. Partes de Nueva Orleans se preparan para las lluvias que acompañan el fenómeno. Habitantes ya comenzaron a llenar sacos de arena para proteger sus propiedades de las inundaciones que ya afectan a varios barrios de la ciudad. Barry podría tocar tierra este sábado en el estado de Luisiana, posiblemente como huracán, con vientos de cerca de 120 kilómetros por hora. La tormenta dejará fuertes precipitaciones en Mississippi, Alabama y el noroeste de la Florida. También se esperan marejadas ciclónicas. Este viernes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajará a la frontera con México. Se tiene previsto que junto a una delegación bipartidista del Comité Judicial del Senado, Pence acuda a un centro de detención de migrantes localizado en McAllen, Texas. La visita del alto funcionario de la Casa Blanca tiene lugar en medio del escándalo por las deplorables condiciones en las instalaciones en donde, según un informe del gobierno, las personas viven en hacinamiento. El gobierno de Colombia ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos, cerca de $1 millón, por información que permita ubicar al ex guerrillero de las FARC, alias Jesús Enrich.
El presidente Iván Duque dijo que podría estar en Venezuela. Santrich no se presentó a la cita de indagatoria que tenía este martes en la Corte Suprema de Justicia de Colombia como parte de la investigación formal en su contra por narcotráfico y concierto para delinquir. Tras la ausencia, se ordenó la captura de Santrich con circular roja de Interpol. La Organización de Estados Americanos abordará hoy la crisis en Venezuela y la situación actual de los derechos humanos en la nación. El organismo discutirá los más recientes informes, incluido el entregado hace una semana por la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, y en los que se referencia cómo el régimen de Nicolás Maduro está involucrado en abusos sistemáticos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desplazamiento forzado. Tras la reunión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ofrecerán una conferencia de prensa en la sede del organismo en Washington. En la conferencia también estará presente el designado de Juan Guaidó para Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovic. El volcán Popocatépetl en México registró una explosión en las últimas horas. El coloso emitió una columna de vapor de agua y ceniza con una altura de 2.800 metros, de acuerdo al reporte del monitoreo realizado de manera permanente por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al volcán. En Pamplona se vive el 6º día de encierros de San Fermín. Esta fue la corrida más emocionante, según los expertos, desde el inicio de la festividad. Momentos de tensión y carreras de mucho mérito tuvieron lugar durante la corrida, que tuvo una duración de 2 minutos y 18 segundos. Fueron 6 toros los protagonistas de la jornada, en la que una persona resultó corneada y 4 presentaron contusiones leves. Ecuador se prepara para acoger la cumbre anual de las asambleas de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones. El evento se realizará en Guayaquil el 16 y 17 de julio. El puerto principal de la nación dará la bienvenida a más de 500 invitados de 47 países. El BID es uno de los principales socios económicos de Ecuador, que según información del gobierno de Lenín Moreno ha apoyado en la recuperación económica con $1.700 millones en los próximos 3 años para el Plan Prosperidad y otras actividades. La actual administración asegura que la reunión servirá para mostrar las opciones de inversión que ofrecen. Desde la fecha de la creación, en 1959, Ecuador, en conjunto con el organismo, ha logrado poner en marcha un total de 812 proyectos. Vamos a saludar en Quito, Ecuador, a Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas de Ecuador. Muy buenos días, bienvenido a la mañana del Entre 24. Muy buenos días, Joely. Un gusto saludar a la audiencia. Sin duda, un evento muy importante, no solamente para Ecuador, para la región. ¿Cuál es la agenda de las actividades más importantes que se van a llevar a cabo en estos 2 días? Gracias, Joely. Efectivamente, un evento importante para la región porque se unen más de 20 ministros de Estado de los 48 países integrantes para discutir en esta agenda que usted consultaba varios temas de interés de todos los países que son parte del BID. Uno de ellos tiene que ver con el futuro de la economía, la cuarta revolución industrial y cómo los países de América Latina, básicamente, y los otros países de Europa y del Asia que integran el BID pueden aprovechar de mejor manera este tema. Segundo, el tema de lograr mayor inclusión de las personas con vulnerabilidad. En esto el Ecuador particularmente ha sido un país pionero en los temas de discapacidad, de incluir a las personas con discapacidad, y creo que eso da mucho espacio y mucho margen para que podamos discutir a nivel global todos estos temas. Un tema que nos preocupa sin duda a todos los países de la región son las tensiones comerciales que existen hoy entre Estados Unidos, China, y de esa manera que se genera un impacto en la región de menor crecimiento, pero el objetivo también es evaluar cómo nosotros podemos identificar las mejores políticas para amortiguar ese potencial shock externo que vamos a ver en los próximos meses. Es una agenda que para el Ecuador, estimada Joely, es muy simbólica. La presencia del BID en nuestro país, la Asamblea de Gobernadores, es el evento más importante. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vemos solamente como un evento puntual, sino como la consecuencia de los resultados de las acciones que hemos venido tomando durante este último año con el liderazgo del presidente Lenín Moreno para trasladar el modelo de desarrollo de uno que estaba vinculado a ese modelo caduco y obsoleto del socialismo del siglo XXI, que tiene los resultados que sabemos, como el hermano país de Venezuela, lamentablemente, frente a un modelo
mucho más abierto al mundo, un modelo en el que el emprendedurismo, en que la iniciativa privada tome en la posta y que el Estado esté para acompañar ese emprendedurismo, pero también para ocuparse de los temas de interés social, agua, saneamiento, educación, de una manera eficiente y sostenible. Todo ese cambio de modelo que lidera hoy el presidente para nuestro país ha sido bien visto por la comunidad internacional y fruto de eso es que el BID ha decidido considerar que la Asamblea de Gobernadores este año se haga en Ecuador y el próximo efectivamente se va a hacer en Barranquilla, en Colombia, que es también una buena noticia para nuestro hermano país del norte. Richard, hace unos momentos mencionabas, por supuesto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que es de interés internacional, pero regionalmente también hay una guerra comercial entre el gobierno del presidente Donald Trump y el gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se puede capitalizar o tomar algún beneficio en Sudamérica, en las economías sudamericanas, para ofrecer un nuevo mercado a México en medio de estas tensiones que tiene México con Estados Unidos? Mira, todas estas guerras comerciales en principio no son favorables para el comercio mundial, ¿no? Generan menos crecimiento, nosotros estamos conscientes de las oportunidades que brinda la apertura comercial, por eso es que hemos decidido actuar agresivamente ya en la Alianza del Pacífico, nuestro presidente estuvo la semana pasada ya, pero como tú bien mencionabas, dentro de ese escenario que es negativo en términos generales, se pueden abrir factores que es la desviación de comercio. En el caso China, Estados Unidos, por ejemplo, va a haber comercio desde China que se desvíe hacia otros países que no se exporta a los Estados Unidos, pero también va a haber un efecto de sustitución y desvío de comercio de productos que ya Estados Unidos no va a poder abastecer a China y allí tenemos que ver qué tipo de productos tenemos que nosotros la oportunidad o podemos tener la oportunidad de abastecer a un mercado y al otro. Lo mismo sucede en el caso de México y Estados Unidos, que tú bien ponías como ejemplo. Aquí se abren oportunidades para otros países que pudieran sustituir la oferta de los bienes mexicanos en Estados Unidos y adicionalmente podemos también tener la oportunidad de abrir el mercado mexicano frente a una potencial reducción de las exportaciones desde Estados Unidos hacia México. En consecuencia, lo de fondo en este punto es que nuestros países tienen que enfocarse en la productividad y en la competitividad, porque así como nosotros estamos pensando en abrir y ocupar esos espacios que dejan vacíos ciertos socios comerciales, seguramente también México y Estados Unidos o la misma China pensarán cómo sustituir esos mercados y Latinoamérica es un mercado que está creciendo, es un mercado que ha incrementado su capacidad adquisitiva y países como el Ecuador son muy atractivos junto a El Salvador, por ejemplo Panamá, porque tienen moneda dura y esto permite tener estabilidad y reducir la volatilidad y el riesgo cambiario. En consecuencia, yo creo que lo de fondo es enfocarse en la productividad tanto en la parte dura de infraestructura, de tecnología, pero también en la productividad de largo plazo, en la parte blanda de conocimiento, de menores trámites, de brindar facilidades a los exportadores y darles capacidad de competir en el mundo. Se abren también ventanas de oportunidades para inversionistas que hoy no ven claridad en estos mercados y que pueden aterrizar en nuestras economías para colocar flujos de capital que permitan actuar en esos mercados y también sustituir las inversiones que tienen en estos países. Así que con ese riesgo general que yo mencionaba al inicio, también vemos oportunidades en este juego y en esta desviación de comercio que se va a dar inevitablemente. Es Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas de Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Mucha atención, noticia en desarrollo, nuevo sismo sacude a California aproximadamente a las 6 de la mañana con 11 minutos, hora del Pacífico. Un movimiento telúrico de magnitud 4.9 azotó el área de Los Ángeles. El sismo se habría registrado en el centro de Ridgecrest, donde no se han reportado hasta ahora ningún daño. Vamos a un corte comercial.
Terminamos el programa con dos noticias en desarrollo. Desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Trabajo, Alexander Acosta, anunció que renuncia a su cargo. Su dimisión se hará efectiva la próxima semana. Y la segunda noticia a esta hora, el exministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias, fue extraditado en la mañana de este viernes a territorio colombiano procedente de los Estados Unidos para que cumpla la pena de 17 años que le impuso la Corte Suprema de Justicia por delitos contra la administración pública. Espere la ampliación de esta noticia en nuestros próximos titulares de la hora. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN 24. Ya comienza